Alvarado. Presente, hijo, buen día. Buen día. Cabadiana. Ya entró por ahí. Calva. Presente. Domínguez. Ya. Garcés. Garcés. Mora. Tampoco está. Peredo. Romero. Presente, buen día. Solís. Tapuy. Presente, ingeniero. Y Vargas. Presente, ingeniero. Listo. Aquí me ingresa Mora. Mora está ingresando. Ya. Vamos a... Bueno, nosotros estamos ya analizando lo que es el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Y nos quedamos en esta conclusión y había un poco de teoría que estábamos analizando que nos decía que el movimiento parabólico, la aceleración total, que el movimiento semiparabólico, y voy a sacar esa partecita para quedarnos ahí. Hay que definir las ecuaciones matemáticas, nos falta, ¿no? Ingeniero, no se le escucha bien, se traba. ¿Será que está No se le mal? escucha bien, ingeniero. Ingeniero, no se la escucha bien. Está mal el internet, entonces, espérenme un segundo, ¿ya? Sí, ingeniero, tiene mal su internet porque no se le escucha es nada bien. ¿Me confirman si me escuchan mejor ahí? Sí, ¿qué hice? Ya, entonces estábamos en el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Vimos todo esto de la trayectoria, de las ecuaciones hasta No, aquí. ingeniero, un rato está bien y el otro rato ya se le escucha entrecortado. Chuta. Pero no me sale de que tenga mal el intermedio. Speaker. No me sale nada. No sé de pronto qué puede ser. Buenos días, Inge. Inge, justifique, mi falta entró un poquito atrasada, Solís. Solís, ya. Déjeme ver si es que le puedo justificar. Ingeniero también Mora. Pero también Inge. Ya les puse. Mora. Ahora. Mi mamá ya tiene una bolsaza. Tengo que Toditos los tenerla- audífonos me han dañado ya. tengo que tenerlos así, mami, nomás.
Robles. Y Mora. Sí está. Ya solo ha faltado Domínguez y Garcés, ¿no? Listo. Gracias, Inge. Bueno. Estamos aquí, ¿no es cierto? En el movimiento parabólico. Habíamos concluido que el movimiento parabólico es un movimiento que está en los dos ejes, en el eje X con movimiento rectilíneo y en el eje Y con movimiento rectilíneo uniforme variado. Esa fue la conclusión que sacamos nosotros, ¿no es cierto? Y estábamos aquí en el movimiento semiparabólico. Esta partecita de una vez la llevamos para acá. Vamos a ver. Física general. Sí, ya hablamos del movimiento semiparabólico, pero dejémoslo aquí. Sí, parece que está medio lento el internet. Ujú. Está bastante lento. Muy bien, entonces, esto es lo que analizamos. Que si nosotros disparamos en el eje X, la velocidad inicial es a la velocidad en X y en velocidad en Y no hay. Por lo tanto, esto es el movimiento, la velocidad para cualquier tiempo va a ser velocidad en X, velocidad en Y. Y la gravedad siempre va a estar actuando. Cualquier X va a ser velocidad inicial por el tiempo y cualquier Y va a ser igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo, la velocidad en Y menos gravedad por tiempo. Eso sería todo. Bueno, vamos haciendo un ejercicio de esto, del movimiento semiparabólico. Vamos haciendo un ejercicio. Bueno, entonces el ejercicio dice así. Desde lo alto de una... Ingeniero, no está compartiendo la pantalla. Ya les comparto. Desde lo alto de una terraza, pongamos. Se dispara. Terrazas con Z. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de, vamos a ponerle 25 metros por segundo, 25 metros por segundo, coma, determinar, vamos con el literal A, el tiempo que se demora en chocar contra el piso. P, pongamos la posición del proyectil, los 2 segundos. Del literal C podemos poner la velocidad que lleva.
El D podemos escribir la velocidad de impacto. ¿Qué más podemos? Sabiendo que la altura, nos falta un micrón más. ¿A qué distancia de E? Distancia del borde del edificio cae el proyectil. Y si no, esto sería todo. Sabiendo que la altura del edificio es de, pongámosle, unos 80 metros, puede ser, ¿no? Sí, 80 metros, un edificio de 80 metros de altura. Muy bien, entonces dice, desde lo alto de una terraza se dispara un proyectil con una, desde lo alto de una, pues, pongámosle así, desde lo alto de una terraza, desde, pongámosle así. Ya, desde la altura de la terraza de un edificio, desde la altura de la terraza de un edificio, ¿sí? Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 25 metros por segundo, determinar el tiempo que se demora en chocar contra el piso, la posición del proyectil a los 2 segundos, la velocidad que lleva a los 2 segundos, la velocidad de impacto y a qué distancia del borde del edificio cae el proyectil. Ya. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer aquí, bájale un poquito más, 16 nomás, ya. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que tenemos. Y en los datos tenemos, esto tengo que escribir bonito que está feo esto. Tenemos la velocidad inicial. La velocidad inicial tenemos, pero en el eje X, de 25 metros por segundo. ¿Por qué digo en el eje X? Porque me dice el vector unitario Y. Si me dijera J, tuviera en el eje Y. Tenemos que la velocidad inicial en Y es 0, porque no tiene. ¿Qué más tenemos? Tenemos el valor de la aceleración de la gravedad vectorialmente, que es menos 9,8 J metros por segundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que la altura del edificio es de ¿cuánto? La altura del edificio es de 80 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos tiempos de 2 segundos. Tiempo 1 igual a 2 segundos. ¿Sí? Eso tenemos como dato. Vamos con las incógnitas. Como incógnitas tenemos en el literal A, vamos a calcular el tiempo que se demora en chocar
Entonces ese es el tiempo de caída. En el literal B vamos a calcular la posición del proyectil a los 2 segundos. Estamos un vector posición a los 2 segundos. Tenemos la velocidad que lleva a los 2 segundos. La velocidad a los 2 segundos. La velocidad de impacto, ABC de la velocidad de impacto viene a ser la velocidad final. Finalmente, ¿a qué distancia del borde del edificio cae el proyectil? Nos pide una X. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros queremos calcular esta distancia, esto es X, y esta altura, esto es Y. Eso es en el movimiento de proyectiles. En el semiparabólico es parecido. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos calcular es una X, que es la distancia que va a caer la pelota. Esta X. La altura ya la tenemos. Y con estas ecuaciones de aquí vamos a hacer todo. Bien, entonces el gráfico es muy importante. Nosotros vamos a tener un edificio. Que para nuestro caso lo vamos a hacer así, ¿ya? Listo, entonces, desde aquí, desde este borde, se dispara un proyectil, ¿cierto? Un patacito algo. ¿Ya? Disparamos este proyectil y tiene esta velocidad. Velocidad inicial en X igual a el pulso está impreso. Sí, ahí. Esta velocidad es de 25 y metros por segundo. ¿Ya? Entonces el proyectil va a tener esta trayectoria, ¿no? Por decirlo, se me ocurre. Puede tener más larga incluso, no sé, pero es para tener una idea. ¿No? Bueno, suponiendo que tiene esa trayectoria que no me gusta para nada. Ya. Ya. Aquí llega nuestro proyectil. Bien. Ahora nosotros no sabemos cuál es la posición. La posición del proyectil va a estar por aquí. Supongo, ¿no? Supongo que por aquí va a estar a los 2 segundos. Entonces, el proyectil a los 2 segundos ha recorrido una distancia X1. Y también ha descendido una distancia Y1. ¿Sí? Entonces, el vector posición es desde aquí a acá. Tomando en cuenta que de aquí le tomamos nosotros. Este es mi vector posición. ¿Sí? Este es mi vector posición que lo voy a escribir con esto. Vector posición. Para los 2 segundos. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que aquí el vector va a llevar una velocidad. Una velocidad en X. Y va a llevar una velocidad en Y.
una velocidad en Y y una velocidad en X. Este de aquí es el vector velocidad. Tiene la suma de las componentes. Este es el vector velocidad para los 2 segundos. ¿Sí? Entonces, eso me pide. Luego, me dice que, ¿qué distancia del... Este es el edificio, ¿no es cierto? Este es mi edificio. Ya. ¿A qué distancia del borde del edificio cae? Esta es una X grande. ¿A qué distancia? Y la altura de acá yo la tengo que es de 80 metros. Esta es la altura del edificio. Es de 80 metros. Muy bien, entonces yo quiero saber con qué velocidad impacta aquí. Un vector velocidad que puede estar de esta manera. Por lo tanto, va a tener una velocidad en X. Y también va a tener una velocidad en Y. Pero esta es la velocidad final con la que impacta. Esta es la velocidad a los 2 segundos. Aquí está la velocidad a los 2 segundos. Bien, eso es todo lo que tiene que decir el gráfico. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? De interpretar lo que dice el ejercicio. Jóvenes. No, Inge. Muy bien, entonces ahí vienen los cálculos. Primero, voy a calcular. Recuerden que la teoría me dice que en el eje X la velocidad se mantiene en toda la trayectoria, la velocidad en X se mantiene. Por lo tanto, en este punto la velocidad en X es la misma. ¿Qué me hace falta calcular? La velocidad en Y. ¿Sí? Ok, entonces voy a calcular la velocidad en Y aquí. O bueno, empecemos con el tiempo. De estas fórmulas de aquí, yo puedo calcular velocidad en Y es menos gravedad por tiempo, pero tengo tiempo, claro que sí. Entonces, digo, la velocidad en Y es igual a menos gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad en Y va a ser igual a ¿qué? A menos 9.8 por el tiempo que es 2 segundos. Entonces, la velocidad en Y es de ¿cuánto? De menos 19,6 J metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad para los 2 segundos es igual a la componente en X, que es la misma, 25i menos 19,6 J metros por segundo. Un segundito, por favor. Bien, entonces yo tengo la velocidad para los 2 segundos. ¿Qué literal era la velocidad para los 2? Es el literal C. Bueno, yo tengo el literal C. ¿Ya? De ese mismo literal yo puedo calcular el tiempo. Puedo calcular la posición. A ver, vamos a ver. X es igual. El X1, porque es para los 2 segundos. El X1 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Al módulo de la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, X1 va a ser igual. El módulo de velocidad inicial es 25 por el tiempo que es 2 segundos. Es decir, este X1 que yo estoy buscando es de 50 metros. ¿Ya? Entonces tengo la velocidad para los 2 segundos, que es el literal C,
y tengo el X. Me tocaría calcular el Y, pero el Y lo calculo con esta fórmula. Y es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo. Entonces, digo, Y es igual a menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, Y va a ser igual a menos 4.9, porque eso es por 2 al cuadrado es 4. Entonces, este Y es igual. Vamos a ponerle 4.9 por 4. Nos da 19,6. Sí, 19,6. 19,6. Eso ya lo calculamos. Y delante, bueno, no, fue la velocidad. La verdad, por tiempo, medio de la velocidad por el tiempo al cuadrado. Correcto. Eso es lo que desciende. Pero, yo quiero calcular es el vector posición. Y el vector posición tiene Rx en Y más Ry en J. Entonces, este vector posición va a ser igual. Rx es lo mismo que X, es decir, 50Y. Y Ry, esto es menos. O sea, menos 19,6 J metros. Esto es el vector posición para los 2 segundos. Vector posición para los 2 segundos. ¿Qué literal era el que me pedía el vector posición? El literal B. Entonces he acabado de hallar el literal B. Tengo el literal P, el C. Yo voy por el A. El A me pedía el tiempo de caída. Entonces, el tiempo de caída, ¿cómo lo calculo? Bueno, yo tengo la altura aquí. ¿Sí? Nosotros podemos calcular este tiempo de caída con altura. Entonces, sabemos que cualquier Y, ¿a qué es igual? A menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Este para mí se convierte en la altura que yo tengo de inicial. ¿Cuánto es? 80. 80, ¿a qué va a ser igual? A menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Aunque como son valores absolutos, el menos ya no le consideramos aquí, solo es para indicar la dirección, el signo, ¿no? 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, 2 veces 80 nos da 160. Es igual a gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, dividimos 160 entre 9.8. Esto es igual a tiempo al cuadrado. De donde el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 160 dividido para 9.8. Entonces, ese tiempo de caída va a ser igual a 160 dividido para 9.8. Y la raíz cuadrada de este valor es 4.04. 4.04 segundos. Y esto que yo acabo de hallar es el literal A. Es decir, se demora 4.04 en caer. En chocar al piso. Esa era la pregunta del literal A. ¿Cuánto se demora en caer? Ustedes recordarán que la caída libre era raíz cuadrada. Tiempo de caída de raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Busquémosla. Aquí yo les di en caída libre. En caída libre, esto se lanza verticalmente. Lanzamiento vertical hacia arriba. Creo que aquí les di
Veamos. Esas fórmulas tienen que tenerlas ustedes en la mente ya. Solo que esto ya se está demorando mucho. No, dejémosle nomás de acá. Lanzamiento vertical hacia arriba. Me imagino que... sí. Caída libre le tengo en otro lado. Aquí debería estar caída libre. Pero no quiere abrirse. Veamos si se abre. Ya, entonces aquí creo que teníamos algo de caída libre, ¿sí? Caída libre, y yo les dije, miren, en caída libre nosotros teníamos que la velocidad final, el tiempo de caída. Aquí está el tiempo de caída podemos poner. El tiempo de caída que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Lo que acabo de hacer ahorita es multiplicar 2 veces la altura que era 80, me daba 2 por 80, 160 dividido para la gravedad. Y eso es lo que yo hice ahorita. Sí. Entonces dije, el tiempo de caída no es otra cosa que 2 veces por 80, 160 dividido por 9.8. Tranquilamente les pude haber puesto esta fórmula. Tiempo de caída es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Esa es fórmula que tienen que tener ustedes en la mente. Y esa es la que la utilicé aquí. Pero yo lo hice despejando y llevándoles a comparar lo que tenía. Bueno, vamos a ver el literal A, B, C, ya lo tenemos. El de la velocidad final. Entonces nosotros sabemos que la velocidad para cualquier tiempo no es otra cosa que menos gravedad por tiempo. Pero como yo quiero la velocidad final, entonces el tiempo es todo el tiempo que se demora en caer. Entonces, ¿qué va a ser igual? A menos 9.8 J por el tiempo es 4.04. Por lo tanto, esta velocidad final con la que impacta está medio inestable este internet. No sé qué pasó. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Ya. Entonces, pero esta velocidad que yo estoy calculando no es la velocidad final. Pongámosle velocidad final en Y, pero en Y nomás. ¿Sí? Velocidad final en Y. Entonces, hay que multiplicar eso. 4.04 por 9.8. Estamos hablando de 39,59. Metros por segundo. Pero a mí me interesa es la velocidad final. Va a ser la velocidad en X, que es la misma, 25, y esa no cambia. Menos 39,59 J. Metros por segundo. Y de esta manera nosotros hemos calculado la velocidad final, que era el literal ABCD, creo que era este. ABCD, sí. Y nos faltaría calcular el literal E, que es la distancia. Entonces, cualquier distancia, habíamos dicho que era igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, cualquier distancia es igual a la velocidad inicial, que es 25. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo de caída.
que es 4.04. Por lo tanto, esta X, esta X de aquí, la que calculé antes era la X de arriba, ¿no es cierto? Con la misma fórmula, solo que cambian los tiempos. 25 por 4.04, 101. 101 metros. Vamos a corregir esto. Listo, y entonces tenemos nosotros que esto es 101 metros. A esa distancia cayó bastante. Es que le dimos una velocidad tremenda. Desde aquí a acá, ¿cuántos metros hay? 101 metros. Es bastantito. Pero claro, la altura también son 80 metros. Le dimos un patazo bien fuertísimo como de estadio. Cayó a 100 metros. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, con respecto a estos ejercicios? Ingeniero, Dígame. ¿me puede explicar de nuevo la literal A? No la entendí bonito. A ver, el literal A, ¿qué te pide allá? Del tiempo de caída. Sí, Ya, si no te acuerdas cómo utilizar la fórmula. Esta es la fórmula para el tiempo de caída. Reemplázalo. El tiempo de caída, esto es la fórmula que yo les di. Entonces es igual a la raíz cuadrada de 2 veces, la altura vale ¿cuánto? 80, eso sí sabes, ¿no es cierto? Sobre la gravedad que es 9.8. Ya, sí. saca esta fórmula, saca la calculadora. Ahora, si ya no puedes utilizar la calculadora, eso yo sé que te va a dar 404. ¿Te sale eso o no? Sí, ya estoy sacando. No, 606, ¿verdad? Yo creo que he sacado mal. 606 me sale. Entonces estamos mal. Revisen los cálculos. Parece que